Me llamo José Luis Canales, me dicen Dado, soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta y me he especializado en diferentes especialidades como es tanatología, eh, psicotrauma, suicidio, intervención en crisis y me he ido subespecializando en abuso sexual, en síndrome de automutilación, en depresión y ansiedad. Soy hipnoterapeuta, me dedico a fobias, a trastornos de la conducta alimentaria y adicciones. Mi interés en el abuso sexual es porque tristemente, es uno de los síndromes más comunes a nivel social, en todas las sociedades, pero voy a hablar de la mía en México. Las estadísticas no mienten, una de cada 4 mujeres es abusada sexualmente antes de los 12 años y también en nuestro país, uno de cada 6 niños es abusado antes de los 12 años. Tristemente, el abuso es algo que se encierra, es algo de alguna manera que se niega, es algo del cual no se habla y el abuso sexual es algo que sigue perpetuando a lo largo de muchas décadas. Y cuando la persona abusada finalmente lo habla o lo abre, ya pasaron muchos años, es difícil de alguna manera que ese pederasta vaya a la cárcel y en general, en promedio, un pederasta abusa de 164 niños a lo largo de su historia. Entonces hay muchas víctimas que pasan por una sola persona. Y justamente este es mi interés. O sea, a nivel terapéutico me ha tocado decenas y decenas de casos, de alguna manera, de personas que llegan a este consultorio no porque fueron abusadas sexualmente, sino porque viven depresión, porque no pueden tener una vida en parejas sana, porque no pueden confiar, porque se sienten profundamente ansiosos, porque tienen algún otro síntoma como es adicciones o trastornos de la conducta alimentaria y no pueden identificar que el origen es el abuso sexual. Y de alguna manera cuando descubres que hay tantas personas que han pasado por lo mismo, creo que la idea de escribir un libro y enseñar que hay un camino para sanar es una semilla que puedo dejar de alguna manera para tantas personas que hemos sufrido abuso sexual en la infancia. Se puede hablar de abuso sexual siempre que haya una actividad sexual no consensada con un menor, o sea, es decir, ¿cuál es? Más bien, te voy a explicar desde otra perspectiva. La diferencia entre un abuso sexual y un juego sexual es que un juego sexual se da entre dos pares, dos personas de la misma generación y que es muy común que están explorando su sexualidad. Eso no es un abuso sexual, es un juego sexual. Cuando hay de alguna manera jerarquía mayoría, y necesariamente hay mayoría de edad, cuando hay manipulación al menor y cuando hay placer sexual por parte de una persona adulta o mayor al menor, que puede ser un adolescente, y estamos hablando de que ya hay abuso sexual. Tiene que ver con jerarquía, control y con placer sexual. El abuso sexual abierto es cuando el abusador no oculta su placer sexual y el objetivo de acercarse al menor. Es decir, un abuso sexual abierto es cuando el abusador toca abiertamente al niño o se masturba al ver al niño desnudo. Y el abuso sexual cerrado es cuando hay una manipulación y el placer sexual no es tan evidente. Te voy a dar un ejemplo. Puede ser un papá que regaña y golpea a su hijo de tal manera que lo desnuda para golpearlo y lo que es evidente es el abuso físico, pero no es evidente el placer que le genera el ver a su hijo desnudo. Otro ejemplo de abuso sexual cerrado es, por ejemplo, en la escuela, de alguna manera, que a lo mejor un profesor dice a todas las niñas las pone en shorts, aunque haga mucho frío. ¿No? Y de alguna manera las pone a correr de cierta manera con ropa muy ajustada que lo que es no se hace lo que se hace evidente es de alguna manera el abuso ante el frío porque las pone a correr de frío porque les pone a hacer cosas que no les gusta hacer, pero no es evidente que esta actividad tiene que ver con el deseo sexual del maestro.
Más que las maneras más comunes, te voy a contestar cuáles son las situaciones más comunes en las que se manifiesta el abuso sexual. El 53% de los casos registrados, que hay de alguna manera una denuncia, tiene que ver con el padrastro de una mujer, de una niña. El 70% del abuso sexual tiene que ver de alguna manera con un familiar o con un amigo muy cercano a la familia que toca al menor. Solo el 10% del abuso sexual tiene que ver con un completo desconocido y el 10% del abuso sexual tiene que ver con un adulto que, estando alcoholizado, confunde el cuerpo de la víctima con el de un adulto, es decir, en su intoxicación cree que está sexualizando con un mayor aunque está abusando del menor. Pues estas situaciones son como las más comunes, estadísticamente hablando. Una de las maneras poco conocidas en que se manifiesta tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo y tiene que ver de alguna manera, me ha tocado atender varios casos de esto, tiene que ver con padres o con tutores sumamente obsesivos de la limpieza que están obsesionados con que sus hijos o los niños a los que cuidan pueden tener liendres, pulgas o algunos genitales y de alguna manera tiene que ver con tallar, o con limpiar excesivamente de manera hasta humillante los genitales de un menor. Tiene que ver también de alguna manera con espiar, que no es tan común, pero tiene que ver con espiar a un menor. No tiene que ver con trastorno obsesivo compulsivo. Tiene que ver con personas voyeuristas, pederastas voyeuristas, que espían a un menor y lo hacen a través de alguna manera o en una escuela o en un lugar donde hay muchos niños reunidos. Y otra manera tiene que ver de alguna manera, hoy en día tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con la cantidad de ciberabuso, y es decir, empezar a contactar a un menor a través de la computadora para después sexualizar a través en línea con él. Los síntomas secundarios del abuso sexual es todo lo que este evento origina. Son síntomas emocionales. Entonces, por ejemplo, te voy a decir los más comunes. Evidentemente una víctima de abuso sexual genera muchísima ansiedad porque se siente culpable y responsable del abuso. Y la ansiedad genera depresión. Tarde o temprano la ansiedad genera depresión. Entonces, hay dos síntomas secundarios muy claros, la depresión y la ansiedad. Es altamente comorbe también, comorbe es trastornos que van juntos, el abuso sexual con los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres. Entonces, muchos de las pacientes, no significa que todas, pero muchas de las pacientes que llegan a consulta con un trastorno de la conducta alimentaria, en algún momento de su historia fueron abusadas sexualmente. Tiene que ver también con adicciones, esa necesidad como de anestesiar el dolor, con síndrome de automutilación, aquellas personas que se cortan, se queman, se raspan y anestesian de esa manera su dolor, y tiene que ver de alguna manera con desarrollar una tendencia a aislarse y a no intimar bajo ninguna circunstancia. Es un proceso largo porque de entrada, como yo trabajo, soy especialista en psicotrauma. Entonces, lo primero de alguna manera es como liberar a la persona del trauma. Evidentemente, si tú trabajas con un adulto, el adulto va a racionalizar desde su adultez lo que vivió de niño. Y quien está lastimado es el niño. Entonces, con diferentes técnicas de hipnosis y con técnicas de trauma, hay una que se llama EMDR, EMDR, se utiliza para liberar a la persona del trauma, para de alguna manera traer toda esa información que está escondida en la mente inconsciente del abuso, la traemos al presente, se libera también esa energía, y después de alguna manera de que se liberó el trauma, esa angustia, esa desesperación, esa esa sensación de incapacidad de defenderse,
ya que de alguna manera con otras técnicas terapeutas puedes darle perspectiva, ¿no? Hasta llegar de alguna manera al autoperdón, no porque la víctima sea responsable, pero hay que trabajar el autoperdón porque la persona siente que no se defendió, que fue su responsabilidad por no haberse defendido, hasta desapegarse, desvincularse con ese abusador, cuyo vínculo está dentro del abusado y que sigue de alguna manera controlando de alguna manera su vida. Entonces, empezando con el trauma y terminando de alguna manera con la desvinculación con el abusador. Mira, hay un caso que para mí es un caso muy emblemático y muy, que realmente es un caso de éxito, que se trata de una chica que llegó conmigo cuando ella era adolescente, tenía 15 años. Una chica con síndrome de automutilación, con todo el cuerpo lacerado, con todo el cuerpo cortado, se cortaba con un cúter, se cortaba, ¿no? Se cortaba la vagina, se cortaba los muslos, se cortaba los senos. Y estuvo en terapia conmigo bastantes meses sin abrir que había sido abusada sexualmente por su hermanastro. Y cuando lo abrió, ¿no? Hicimos ¿no? Ella apenas era una adolescente y de alguna manera hubo que confrontar a la familia, confrontar, ¿no? al papá, porque quien abusaba de ella era el hijo de su madrastra. Después de alguna manera logramos que se separara del abusador y de alguna manera que sanara el abuso, porque fue un abuso muy muy largo. Los años pasaron y hoy es psicóloga titulada, ¿no? Con honores. Es una chava que tiene una fundación y que trabaja con mujeres que han vivido abuso sexual. Y es una chica que tiene una relación de pareja estable. Es una chica de alguna manera que la ves y está lejos de ser esa adolescente que se tapaba la cara y que usaba una gorra para que nadie la viera y ropa totalmente amplia para que nadie viera su cuerpo. Hoy es una mujer sana. Lo que te puedo decir es que es una mujer sana y para mí es un ejemplo de éxito. Porque el abuso sexual infantil genera muchos sentimientos negativos hacia uno mismo, genera muchas creencias negativas sobre cada uno de nosotros, como no me puedo defender, como soy una decepción, como no puedo confiar en mí, como no soy lo suficientemente bueno, como yo solo me merezco cosas malas. Y acuérdate que la vida nos da lo que creemos que merecemos. Y si creemos que merecemos castigo porque nos creemos culpables de un crimen que no cometimos, generaremos en nuestra historia mucho castigo, mucha injusticia y muy pocas situaciones placenteras. Y alejaremos de nuestra vida la posibilidad de ser de alguna manera felices. Entonces, una persona que acude a terapia por abuso sexual infantil, lo que hace es que literalmente entiende que la víctima nunca es responsable del abuso, aunque la víctima lo haya vivido así. Parte de lo que es terrible del abusador es que el abusador manipula a la víctima, haciéndola creer que ella es responsable del abuso sexual, cuando en realidad el único responsable es el pederasta. Entonces, la terapia justamente lo que hace es que le brinda a cada uno, le brinda al paciente la capacidad de ver de quién es la responsabilidad. Y un niño, la verdad es que tiene únicamente responsabilidad de aprender que la vida es hermosa. No tendría por qué, ¿no?, aprender a defenderse de un mayor que en el fondo no se puede defender. El cristal roto es un libro que escribí, justo se llama El cristal roto, sobreviviendo al abuso sexual en la infancia. Y el título tiene que ver con cómo se ve la vida después de que viviste un abuso sexual infantil. Y es como si a tus anteojos, ¿no?, se te cayeran y alguien los pisara y toda la vida, todo lo que ves a través de esos lentes se ve roto, se genera miedo, se ve desestructurado, se ve de alguna manera
intangible. Entonces, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer, jugando con la analogía, para sanar esa lente, sanar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos la vida? Y es de alguna manera como una introducción, porque ojalá yo te dijera que es un tratamiento, es una introducción hacia la sanación de quien vivió un abuso sexual en la infancia. Y es un libro de alguna manera que tiene muchos testimonios que van de alguna manera como entrelazándose y van tocando todos los temas en los que se marca o se plasma el abuso sexual en la infancia. Desde el rechazo al propio cuerpo, el rechazo hacia una pareja, la vida sexual, la manera como nos relacionamos de alguna manera con el mismo género o el género opuesto, hasta de alguna manera entender lo que es un pederasta, cómo es la mente de un pederasta, cuáles son las características de un pederasta y entender que no es una cuestión de suerte, es una cuestión que el pederasta se acerca a la víctima de manera muy clara y muy concreta hasta conseguirla. Y la última parte tiene que ver con perdonar a ese niño y alejarse de lo que te decía, cómo desapegarte de ese abusador que a lo mejor que nunca lo volviste a ver, pero que sigue dentro de ti, en tus sueños, en tus pesadillas, en tu día a día, cómo desapegarte de alguna manera para que vuelvas a sentirte merecedor de una vida digna. Por supuesto que quiero agregar que definitivamente es un mal social que ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Sin embargo, parte de lo que sucede es que no se habla. O sea, es un tema que no se habla, es un tema que se esconde, es un tema que genera vergüenza. Y es un tema que si no tenemos las herramientas para comprender lo que es el abuso sexual infantil y todos los matices que tiene, porque hay 15 diferentes maneras de abusar de un menor, no solo es tocándolo o no solo es violándolo, es difícil de alguna manera que generemos prevención en los menores, porque estamos muy acostumbrados a únicamente decirle a un niño que nadie te toque, pero no estamos acostumbrados de alguna manera también a enseñarle que hay otras maneras como puede ser expuesto y como puede ser manipulado por un adulto. Entonces creo que este libro brinda esas herramientas, brinda las herramientas para proteger a los niños, para identificar cuando un niño está siendo abusado sexualmente y qué síntomas tiene, para después darnos cuenta cuando un adolescente fue abusado sexualmente en la infancia y darle tratamiento, y a un adulto que también los adultos evidentemente nos merecemos sanar ese niño herido y ver la vida con unos lentes sanos, con unos lentes que no estén rotos, con unos lentes en los cuales nos den confianza y podamos confiar en lo que estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por venir y gracias por la invitación.